Bueno, sean todos muy bienvenidos nuevamente a este canal, El Reino en Parábolas. Hoy vamos a tratar el tema de la oración. Espero pues que estén preparados para escuchar cosas también pues que posiblemente ustedes ya manejen, pero han sido un dogma toda una vida. Y ahora vamos a tratar algunas de esas cosas con respecto a la oración. Así que vamos a orar antes de empezar. Oremos. Oh bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tu infinita misericordia, Señor, es para siempre. Te damos gracias también por este mensaje que será de mucha edificación para muchos y también para mis hermanos de este grupo. Te damos gracias en este momento, Señor, también por las personas que han de escuchar este mensaje, Señor, por redes sociales. Te pido que tú dirijas el corazón de ellos para que puedan alimentarse, Señor, de este mensaje y de tu palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a empezar con el Coliseo Romano. Fíjense que la oración es una de las tantas cosas que el ser humano ha dogmatizado de tal manera que se ha vuelto una carga también para las personas. Si ustedes notan, en cada círculo religioso tienen un sistema de oración. Ellos, voy a hablar del sistema en el que yo estaba, el que conozco más. Por ejemplo, en mi caso, a nosotros se nos decía que en las madrugadas no tenía que faltar la oración. Siempre tenía que estar ahí la oración y la lectura de las escrituras también en las madrugadas. Incluso habían seminaristas que nos decían a nosotros que los pájaros no tenían que ganarnos a nosotros en la oración. O sea, nosotros teníamos que levantarnos antes que los pájaros a orar. Si el pájaro no ganaba, entonces perdíamos incluso se podría decir, el primer lugar en darle gracias al Eterno. Imagínense. O sea, tratando de ganarle los pájaros, usted, digamos, se levanta como a las 3:30 de la mañana o 4, o antes quizás, para que un pájaro no cante antes que usted. Entonces, así se nos enseñaba a nosotros. Incluso se nos decía que una persona que no orara antes de salir de su casa, posiblemente le iría mal en su trabajo o en cualquier situación en la que él emprendiera. Le iría mal, ¿por qué? Porque no ha orado. Entonces, ¿es esto todo cierto o es mentira? Nosotros lo vamos a ver a continuación, pero también voy a contarles algo más. Cierta persona a mí me dijo una vez, ¿cuántas veces ora usted en el día? Me lo preguntó hace poco y yo le dije, pues la verdad, siendo sincero, yo no oro ninguna vez. Pero hermano, y que usted no es el que tanto que dice que ama a Dios y que no sé qué, ¿y por qué no ora? Pues fíjese que yo tengo un padre, él sabe lo que yo necesito mucho antes de que yo se lo pida. Y ya me lo ha dado antes incluso de que yo abra mi boca. Entonces yo, en una situación, pero tremendamente de emergencia o algo así, ahí sí yo oro. En este caso, por ejemplo, si una persona me dice, hermano, mire, yo quiero que ore por tal persona, porque fíjese que está enfermo, entonces yo, en una petición así, que tiene que ver con servicio a mi prójimo, ahí hasta ese momento yo oro. Estoy hablando como Juan Miguel, no le estoy diciendo que haga lo mismo que yo. Entonces, la persona siguió diciéndome, hermano, pero si usted no ora, el diablo va a tener poder sobre usted. Pero esa es otra cuestión.
la gente o las personas que están en Jesús, incluso si no oran, están en la mano del Eterno. O sea, esto yo se los estoy diciendo porque yo lo he experimentado. O sea, yo lo he experimentado así personalmente. O sea, yo he tenido se podría decir, la opción de hacerlo de esa manera y a mí me ha funcionado porque yo siento más confianza así. No es que no quiera orar, sino que a mí me gusta hacerlo de esa manera. Cualquiera va a estar pensando, "Bueno, entonces Juan Miguel no es consagrado al Eterno". Podría pensar de esa manera, porque en la iglesia sí se piensa que cuando una persona no está orando es porque o está en pecado o posiblemente pues es un sinvergüenza que no quiere orar. Entonces, muchas cosas rodean lo que es la oración. Incluso dentro de la oración hay algo que se llama jactancia. Y de eso vamos a hablar también en este tema, de la jactancia que regodea la oración. Porque hay personas que oran no para, se podría decir, no para pedir por su prójimo, si- sino que también, bueno, hay también egoísmo dentro de la oración, ¿sabían eso? Dentro de la oración puede aparecer el egoísmo y usted no se da cuenta. Entonces, hay personas que oran para sí mismas y hay personas que oran para jactarse. Porque imagínense, yo una vez yo asistí a una congregación que no era afín de mi religión, o sea, antiguamente. Y como ahí oran así, eh, se podría decir a voz audible, todos ahí hablando. O sea, oran de una vez todos, o sea, sin estar, digamos, esperando a que el pastor ore, sino que ellos oran a voz audible todos en el momento de la oración. Entonces había una hermana ahí a la par mía que decía así de esta manera. Decía, te doy gracias, Señor, porque yo ya no soy aquella mujer chismosa, así como la hermana tal. Y seguía diciendo de esa manera, o sea, toda su oración fue de jactancia, o sea, de lo que ella ya no era. O sea, decía que ella ya no le ponía el dedo a las personas. O sea, de esa manera, el salvadoreño así habla, poner el dedo en El Salvador es que usted va a poner en mal a otras personas. Pero yo dije en mi mente, el que más habla es el que más hace. En mi mente, ¿verdad? Yo en ese caso, como yo estaba acostumbrado a orar en silencio, o sea, en mi mente, yo así es como estaba orando. Yo había ido ahí por invitación de un hermano porque iban a graduar a unos pastores. Entonces yo fui y asistí porque era una invitación de un amigo, de un pastor que era amigo mío. Y él era el que va supuestamente a graduar a esas personas. Entonces yo fui y oí y escuché a esta persona orando de esa manera. Y hasta hoy me viene a la mente esa situación y yo digo, ¿cuántas veces has orado tú de esa manera? ¿Cuántas veces has pedido solamente por ti y por las demás personas nunca has pedido? ¿O se te olvida pedir? ¿Cuántas veces has pedido solamente pensando en lo que tú necesitas y no en lo que necesitan los demás? ¿Cuántas veces has orado, mi hermano, solamente porque es necesario orar y no porque te quieres comunicar con el Eterno y no porque quieres tener una relación con Él? Porque la oración es un puente para establecer una conexión o comunicación con Él. No es, digamos, o sea, la oración no es para pedir directamente, o sea, es para comunicarse realmente.
Es como el habla que tenemos nosotros y nos comunicamos con nuestros hijos. Eso es la oración. Es comunicación. Imagínense, ahí por ejemplo, a veces mi hijo me dice, bueno, ¿y vos cómo te das cuenta? Porque él ya está grande. ¿Cómo te das cuenta de lo que yo necesito? Y vos me lo das. Obviamente, un padre está atento a lo que el hijo necesita. Sin que el hijo se lo pida, el padre le lleva. ¿Cómo es que sabías que yo quería comer esto? Ah, yo ya conozco tus gustos. Ya conozco lo que a vos te agrada. Ya conozco cómo es que te gusta vestirte. Ya conozco cómo es que, cuándo es que te enojas, por qué te enojas. O sea, todo eso yo ya lo sé. ¿Por qué? Porque soy tu padre y estoy atento a cada cosa que vos haces o no haces, ya sea para bien o para mal. Yo ya sé. Entonces, así, de esa manera, sin comparar, claro, al Padre Eterno conmigo, lo hago de esa manera con mis hijos. Entonces el Padre se podría decir que no diferencia mucho en lo que Él hace con nosotros. Él ya sabe en qué momento y en qué circunstancia Él va a actuar. Entonces, hay otra cosa interesante que vamos a tocar y es a quién favorece el Eterno. ¿Favorece solamente a los buenos o también a los malos? ¿Alguna vez se ha preguntado eso usted? Si solamente a los que le piden favorece el Padre o también a los que no quieren saber nada de Él. Vamos a ir a Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 16. La cosa es que estos versículos que vamos a leer, más que todo el versículo 16, incluso lo he leído en camisas de una manera diferente. Incluso yo tengo una camisa que dice lo mismo. Dice que el poder del cristiano está en la oración. Ese texto no está literalmente en la Biblia, pero sí está de una forma diferente en el versículo 16 de Santiago. Y dice de la siguiente manera: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Eterno. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos con otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí está el texto, que la oración eficaz del justo puede mucho, o sea que tiene poder. La oración del justo. Pero yo pregunto, ¿en quién radica el poder? ¿Radica en el que está orando o radica en quién, o sea, en quien está la potestad de cumplir o no cumplir esa oración? Está en el Padre. Aquí en este texto de Santiago hay varias cosas interesantes y dogmatizadas también. Una de ellas es que cuando alguien está enfermo, lo primero que hacemos cuando alguien se nos enferma en la casa, si nosotros hacemos caso a Santiago, según el versículo 14, nosotros vamos a ir a los ancianos de iglesia para que ellos vengan y oren por el enfermo. Pero ¿y por qué no lo haces tú? ¿Confías en los hombres o confías en el Eterno? Porque esto es un dogma. En las iglesias es un dogma esto. Yo me recuerdo que en muchas ocasiones muchas personas llegaban: mira hermano, fíjese que tal persona está enferma. Es que no está mal.
No está mal porque es un servicio que se presta. El pastor o el anciano va a ir para prestar servicio a esa familia para hacer una oración. No está mal. El problema es acostumbrarse a ese sistema y depender más del hombre que del Eterno. Cuando usted pierde de vista eso, usted está haciendo mal en ese sentido, porque está perdiendo de vista lo que realmente debería de hacer, que es comunicarse directamente con él usted. ¿Acaso usted no tiene, digamos, voz o voto para poderle pedir al Eterno? Claro que sí. No puede estar dependiendo de hombres para que él escuche, porque el pastor, el líder, el anciano, no es un puente. El puente es Jesús. O sea, el canal por el que llega el mensaje al Padre es Jesús. Entonces usted no puede estar dependiendo de un hombre para que su oración sea escuchada, sino que depender de Jesús para que llegue esa oración como debe de ser. Entonces al final, esto se vuelve dogma en lo que son los creyentes. Y hay otra cosa interesante en el versículo 15. Muchos creen que la oración de fe, dice aquí, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero fíjense que este texto está hablando de... ¿Sabían ustedes que no está hablando de sanidad este texto? ¿Por qué creen que ustedes que no está hablando de sanidad? El versículo 15 de Santiago, capítulo 5. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Por qué el versículo no dice y la oración de fe, que es lo que nosotros creemos? Porque está hablando de oración por los enfermos. Pero ¿por qué no dice y la oración de fe sanará al enfermo? Sino que dice salvará al enfermo. Obviamente está hablando, mis hermanos, de restauración y de salvación este texto. Porque incluso después dice levantará. Y mucho más. También dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea que no solamente le va a salvar, le va a levantar, que tiene que ver con resurrección, sino que también le perdonará todos sus pecados. Hermano, pero y que el enfermo no tiene que arrepentirse. ¿Y si no puede? El Padre perdona mucho antes de que usted le haya pedido perdón por sus pecados. Por eso es que este texto dice así, que si hubiere cometido pecados le serán perdonados también. ¿A quién? Al enfermo. Entonces, cuando nosotros sacamos a veces lecciones de la Biblia y no nos fijamos, o sea, en cada palabra, porque incluso una sola palabra puede cambiar todo el contexto de lo que nosotros estamos leyendo. Imagínense si hubiera dicho ahí, y la oración de fe sanará al enfermo. Miren, incluso así, hay personas que achacan a Dios la muerte de personas, pero Señor, Padre, yo oré por esta persona incansablemente, hasta ayuné. ¿Y por qué no sanó? Si el texto del versículo 15 dice que tú vas a salvar al enfermo y lo vas a levantar. Pero es que el texto no está hablando de eso, mi hermano, está hablando de o sea, no de una sanación, sino de una salvación perfecta y preciosa.
Que no se va a dar, que tú no la vas a ver es otra cosa en ese momento. Pero el Padre ya trabajó para eso. Incluso si tú no hayas orado por aquella persona, el Padre ya trabajó por esa persona que está enferma y doliente en cama. Incluso tú, si tú dices, no, yo, ¿por cómo voy a ir a orar por Juan Miguel si Juan Miguel es un gran mentiroso? Incluso si tú no llegas a orar por mí, el Padre ya me salvó y ya me levantó. Incluso si tú no oras por mí. ¿Y por qué? Porque el Padre está atento de cada uno de sus hijos. El Padre no deja morir a sus hijos así por así. Bueno, quienes pensamos así somos los seres humanos. Ah, está enfermo Ernesto, ese impío, adúltero. Hay que se muera. Ese es del diablo ya. ¿Estás seguro, mi hermano? ¿Crees tú que considera así de esa manera el Padre a esa persona que está ahí en cama sufriendo? ¿Estás seguro? Porque cuando Jesús andaba en la tierra, ¿saben lo que hacía cuando habían personas enfermas? Les preguntaba, ¿quieres ser sano? Incluso habían personas que él ni siquiera les preguntaba y los sanaba también. Incluso también habían personas que ni siquiera le pedían perdón por sus pecados y él se los perdonaba. Entonces, ¿por qué llegamos a la conclusión nosotros como seres humanos que aquel Ernesto que está sufriendo allá y es adúltero ya no tiene salvación? Es un hijo del diablo, es un impío, él está perdido porque ya no quiso hacer caso a mis invitaciones a mi iglesia. Por eso es que está perdido. Ah, bueno, si de eso se trata, entonces es por obras y no por gracia. Al final de eso se trata entonces. Porque cuando alguien dice esto, o sea, porque cuando alguien se resiste a orar por una persona o lo hace a regañadiente, bien se siente porque yo cuando iba a orar por personas y me acompañaba, por ejemplo, a veces otros dos hermanos más, eh, bien se sentía el repudio en las palabras, como que así a fuerza sacaban las palabras a veces los hermanos. Entonces no se oraba con con aquel gozo, con aquella alegría, porque uno cuando va a orar por alguien, uno no va a orar así, ¿ve? No, mis hermanos, uno va a orar con alegría. ¿Por qué? Porque la oración es una conexión, es una comunicación con el Padre. Y nosotros no le estamos orando eh, a alguien que no escucha. Le estamos orando al Padre, mis hermanos. Cuando nosotros oramos al Padre, debemos de estar alegres. Como decía mi abuela, que ya no está conmigo, siempre tienes que andar así, pelando los dientes, me decía ella. Y una vez me dijo también, claro, porque yo le pregunté, mire mi abuela, ¿y por qué siempre así? Porque la gente no tiene la culpa de tus problemas. ¿Por qué te vas a andar, por qué le vas a andar haciendo mala cara a la gente si la persona que te hizo mal no es esa persona? Tú sonríe, alégrate. Entonces, cuando usted va a orar por una persona, usted tiene que estar alegre, porque usted sabe que el Padre, de una u otra forma, va a escuchar esa oración y Él va a hacer lo que conviene. Había un hermano que me preguntaba, ¿y el Padre escucha todas las oraciones? Claro, pero la otra pregunta que yo hacía era, ¿responde
todas las oraciones. Claro, si usted le está pidiendo un Hilux 2014, ahí es otra cosa. Porque, o sea, nosotros a veces pedimos mal. Nosotros debemos de pedir, incluso pedir ayuda al Espíritu para que nosotros oremos de la manera correcta, de la mejor manera. Pero cuando nosotros oramos así, oh Padre, dame el Hilux 2014 que tanto anhelo, ese que incluso con la voz arranca. Mis hermanos, una oración así, yo digo, ¿te puede responder? Puede ser, pero yo digo, un carro, a veces hay personas que son felices con un trocito de pan de este tamaño, porque es lo único que se van a comer en el día. Y usted pidiendo un Hilux, se da cuenta que pedimos mal. Obviamente yo voy a pedir por esa persona que se está comiendo un pedazo de pan de este tamaño al día y que por lo menos coma 2 veces, por lo menos 2 veces, en vez de pedir un carro. Se lo da el Eterno sin que usted se lo pida. Ah, muy bien. Sabe él que lo necesita usted y no lo ha pedido digamos, por alucinar usted y ni siquiera lo pidió, sino que él se lo dio sin más. Ah, pues está bien. Pero cuando usted pide así, egoísta, se podría decir con egoísmo, y no se pone a pensar en las necesidades que tienen las demás personas allá afuera, ahí en esa oración hay egoísmo y también orgullo. Porque imagínese, mientras usted, supongamos que usted ya tenga el carro ya dice usted, el Padre me lo dio, gracias, te doy gracias porque me diste el Hilux que yo tanto anhelaba. Entonces usted arranca su carro y va de camino al lugar que usted se dirige y en el camino se encuentra a esa persona de la cual estoy hablando yo, que solamente con un pedazo de pan es feliz y lo comparte con sus hijos. Esa persona es una mujer, tiene 2 hijos más. Y ese pedazo de pan pequeño lo comparte con sus hijos. Y esa es la única comida que van a tener en todo el día. Y usted va pasando con sus hijos. Y usted pasa enfrente de esa familia. Y lo único que dice es, adiós. ¿Qué está pasando ahí? La comodidad saludó a la incomodidad. Pero ¿saben qué? Esa persona que estaba ahí, con ese pedazo de pan, incluso sabiendo que aquella persona tiene más comodidades que ella, le dijo también adiós. ¿Y saben por qué esas personas responden incluso mejor que nosotros cuando se les saluda, cuando se les habla? Porque ellos son bienaventurados, son felices. Con lo poco que tienen, ellos son felices. Y nosotros, con lo mucho que tenemos, aún así, no, Padre, yo necesito esto, yo necesito aquello. Ay, 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 hermanos. Cuando nosotros ocupamos de esa manera la oración, nuestra oración no es eficaz. La oración debe de ser una relación.
una comunicación. La oración debe de ser unos por otros. Es extraño, mis hermanos, pero aquí en este texto de Santiago que acabamos de leer, si ustedes se dan cuenta, en ningún momento se menciona que hay que orar por nosotros mismos. ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Sino que el énfasis de este texto que acabamos de leer es que debemos de orar los unos por los otros. Ese es el énfasis. Hermano, ¿y por nosotros no hay que orar? Si usted quiere, puede hacerlo. Pero yo creo que si usted está bien, está comiendo bien sus 3 tiempos, tiene su trabajo, tiene su automóvil, tiene su casa, yo creo que usted está bien. Y si tiene problemas psicológicos o algo así, puede orar por eso también. No está mal orar por las cosas que uno necesita o por las cuales está pasando. Pero una vez te olvides de tal manera de tu prójimo a la hora de orar, entonces sí estás haciendo mal. Porque imagínense que Jesús, ustedes creen que por él mismo oraba. Cuando él iba y oraba por tantas horas en la noche, ¿ustedes creen que por él oraba? Él hasta lloraba, hermanos, o sea, cuando oraba por sus discípulos, oraba por las personas que habían de creer. Cuando él oró por sí mismo, es porque estaba afligido. Y aquí se cumple el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Padre, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Estaba afligido Jesús ahí en ese momento? Claro que sí. ¿Ustedes creen que es fácil saber? O sea, a mí si, o sea, yo, Juan Miguel, a mí si me revelara, mira, fíjate que vas a morir de tal manera, en tal día. Ay, hermano, yo anduviera afligido, yo anduviera llorando, hermano. O sea, es algo terrible, es algo que, o sea, un ser humano en esa posición termina llorando sangre también por la aflicción. O sea, es cuando a alguien se le revela algo como eso, es algo difícil de tragar. Por eso es que la oración, mis hermanos, es algo que a usted le tiene que traer paz. Al final la oración para eso es. Es algo que le tiene que traer paz. Por eso es que Jesús tanto decía, oren por sus enemigos. Y viene Santiago a decirles también, oren los unos por los otros. O sea, la oración es eficaz cuando usted ora, no solo por usted, sino por los demás. Porque en este mundo usted no vive solo. En este mundo usted está acompañado de amigos, vecinos, familiares, gente pobre, gente rica, reyes. Y hablando de reyes, lo voy a invitar a que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4.
Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4, y vamos a ver algo interesante ahí. Él dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Fíjense que yo he visto acciones de gracias, o sea, vamos a tener acción de gracias porque nos casamos. Vamos a tener acción de gracias porque mi hijo, fíjense que se graduó. Muy bien. Vamos a tener acción de gracias porque tal persona se curó de tal enfermedad. Muy bien, está bien. Pero yo nunca he visto una acción de gracias en donde se ore por toda la humanidad, en donde se ore por todos los hombres, incluyendo aquellos que nosotros consideramos perdidos o que consideremos enemigos. Yo nunca he escuchado que me inviten a una acción de gracias, o sea, a un culto de acción de gracias, en donde se esté orando por la humanidad, sino que solamente me invitan a acciones de gracias. Claro, puede haber alguna diferencia en otros lugares, yo no sé, pero a mí, en lo particular, nunca se me ha invitado a una acción de gracias de esa manera. ¿Por qué yo voy a gastar mis, eh, o sea, lo que yo tengo, o sea, dinero, porque en una acción de gracias, claro, usted tiene que entregar refrigerio y todo, y va a entregar servicio a las personas? ¿Por qué? Porque usted está dando gracias por alguien que conoce usted. Pero alguna vez ha hecho una acción de gracias, o sea, invitando a las personas a comer, vengan, celebren conmigo, estén alegres, porque vamos a orar por toda la humanidad, vamos a orar incluso por Donald Trump, vamos a orar por el Papa Francisco, para que el Eterno lo dirija en todo lo que él haga, para que el Eterno abra su mente, para que el Eterno le cambie la mente. ¿Alguna vez usted ha asistido a una acción de gracias así? Miren, cuando yo escucho a una religión orar de esa manera, es porque ha llegado un cambio de mente a ellos. Cuando yo escuche, ya no escuche así, miren, el Papa es la bestia, no, cuidado con él, no, que no, ahí no hay cambio de mente todavía. Es que el Señor no nos dijo llamar, o sea, no nos mandó a llamarle bestia a las personas. El Señor nos ha llamado a llamarle hermanos a las personas, a llamarles amigos a las personas, aunque ellos sean enemigos. A eso nos ha llamado el Señor. Cuando usted está tratando a los hombres así, de esa manera, usted está ostentando la marca de la que tanto habla el mundo, la marca de la bestia. O sea, no es la bestia la persona a la que usted está llamando bestia, pero sí usted está ostentando esa marca. Porque la marca de la bestia no implica, me voy a poner el numerito aquí. Yo he visto personas que tienen el número 666 marcado en sus espaldas, o en sus hombros, o en sus manos, y son las personas más buenas que he visto en mi vida. Es que no es un número el que te define, sino tus actos. Eso es la marca. Cuando usted está tratando de bestia a otra persona, pues usted está, porque cuando, claro, la bestia dice, la bestia y el falso profeta son lanzados ¿dónde? En el lago de fuego. Entonces, cuando usted está llamando bestia a otra persona,
usted está deseándole inmediatamente la muerte porque esa es la concepción que tiene la mayoría del cristiano promedio en la actualidad. Ah, el que va al lago de fuego es aquel que está perdido ya. Y la bestia es la primordial. Y Satán. Ellos están perdidos. Ellos van directamente, como dicen aquí en El Salvador, al chimbolero. Entonces aquí Pablo está llamando o exhortando a Timoteo a que se ore por todos los hombres. Y él incluye reyes, en el versículo que sigue, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto, dice Pablo, es bueno y agradable delante del Eterno, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Voy a orar por mi vecina bailadora. Voy a orar por aquel rockero empedernido. Voy a orar por aquel merenguero, fiestero y borracho que todas las noches llega en la madrugada. ¿Y para qué voy a orar por él? No para desearle mal, sino para desearle el bien. Porque eso agrada ¿a quién? Al Padre Eterno. Cuando nosotros cambiamos la perspectiva de la oración, suceden muchas cosas que a veces nosotros no las vamos a ver, sino que las va a ver aquella persona que tanto le odia a usted y usted no ni siquiera lo sabe. Hace poco me encontré un hermano que me dijo, así cara a cara, hermanos, no sé si a usted le ha pasado, pero me dijo, ¿no sabes cuánto te odio? Hey, mi hermano, pero yo a ti no te conozco. ¿Quién eres? Le dije yo, o sea, ¿quién sos, mi hermano? Te odio, me dijo, por las tantas cosas que publicas en el Facebook. Hermano, pero ¿y qué más le hago con eso? Yo no, o sea, no lo hago con el fin de hacer daño a las personas. No sé por qué usted se siente así conmigo, pero me dijo, te voy a pedir un favor, me dijo. Ya era un hombre maduro. Te voy a pedir un favor. Deja de hacer eso. Y yo le dije, hermano, le dije yo, aunque usted me lo pida, yo sé que usted siente cierto rencor conmigo, pero aunque usted me lo pida, yo no lo voy a hacer. ¿Y sabe por qué? Porque cada publicación que yo hago lleva a un propósito. Y el propósito es que las personas no se dejen manipular por ninguna clase de religión. Ese es el enfoque de mis publicaciones. Y si usted se ha sentido dañado por alguna publicación que yo haya hecho, ya me imagino cuál es, le dije yo, pero no le voy a decir. Es porque usted no ha analizado absolutamente nada de lo que yo he publicado. ¿Saben por qué estaba enojado este hombre? Porque yo hace poco publiqué varios videos con respecto al diezmo, que prácticamente las personas que están hablando ahí están manipulando de tal manera a las demás personas con respecto a que den. Incluso decía un pastor, no sé, no me acuerdo de qué iglesia era, creo que de la Luz del Mundo, creo, no me recuerdo. Decía, ¿ustedes saben por qué Dios pide primicias? Pide los primeros frutos, pide muchas cosas. ¿Saben por qué pide? Porque el Señor lo pide todo.
nada a medias, lo pide todo. Él quiere que todo lo que usted tiene sea de él. Así que vengan y déjenlo aquí. Uh, Él estaba hablando del diezmo. Y es bien gracioso porque la canción que le habían puesto así de fondo al hermano era una canción un poco bromista. En cada frase que él decía, la canción sonaba bien, bien. A mí me causó un poco de risa y un poco de tristeza a la vez porque realmente eso es manipulación. Entonces, por eso es que estaba enojado este hermano conmigo. Pero al final, yo le voy a llamar diálogo porque le molesto era él. Al final el diálogo terminó así. Yo le dije, mira hermano, le dije, yo sé que está molesto por eso, le dije yo, pero le voy a pedir ahora yo un favor. Si usted no quiere seguir, martirizándose conmigo, porque yo acepto a cualquier persona en mi perfil. O sea, si es una persona de otro país o de cualquiera, yo lo acepto. Yo a usted lo acepté y yo no lo conocía. Obviamente, yo acepto a las personas porque sé que cada persona, incluso hackers que se meten ahí al perfil mío y mandan solicitudes, yo los acepto. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que ellos van a ver aunque sea un pedacito de la publicación que yo haga, ellos lo van a ver. Y por eso lo hago. Por eso acepto a cada persona. Pero le voy a pedir un favor. Para que usted se evite estarse mortificando, solo elimíneme del Facebook. Sencillo. Está solo a un clic para que usted se le acabe todo. No, me dijo, porque usted va a seguir. Pero hermano, aunque usted no me elimine y aunque usted esté presente ahí en mi perfil con sus comentarios, yo no voy a parar. Porque ¿sabe qué? No solamente me he topado con personas que me guardan rencor u odio por este tipo de situaciones, sino que también se me han acercado personas que yo tampoco conocía y me han dicho, hermano, fíjese que con esta publicación que usted hizo, yo he visto de una manera diferente a Jesús. Yo he visto de una manera a Jesús diferente, no como en mi iglesia me habían enseñado. Y yo digo, gloria al Padre. Alégrese, mi hermano. Dele gracias al Padre, porque usted ha visto lo que yo quería que viera. Usted ha visto a Jesús de la manera correcta. Eso me alegra, le dije yo a él. ¿Y sabe qué? También me alegra que usted se haya contactado conmigo, aunque sea para decirme que me odia. Y yo me tiré un poco, o sea, así como me estoy riendo ahorita en este momento, me reí ante él. Y gracias al Eterno no pasó a más, porque ese hombre estaba tan enojado que solo le faltó pegarme un puñetazo. Solo eso le faltó, porque en su cara se le notaba un odio terrible, pero no lo hizo. Gracias al Eterno no lo hizo. Y doy gracias, ¿sabe por qué? Porque yo, Juan Miguel, puede ser que no me contenga o no me vaya. Imagínense que en ese momento salga el Juan Miguel terrorífico que sabe pelear. Uy, mejor no. Mejor, o sea, por eso sí le pido, o sea, le pido paciencia. O sea, si me llega a pasar alguna situación como esa, yo le pido paciencia al Padre. Porque sé que yo sé cosas que posiblemente la otra persona no sepa y puede salir lastimada. Yo soy, yo no soy corpulento ni nada, pero sí sé defenderme.
Y puede que con esa defensa pueda dañar a la otra persona. O sea, esto no lo estoy diciendo para jactarme, sino que les estoy hablando de mi debilidad, porque eso para mí no es fortaleza. Para mí eso es debilidad, haber aprendido eso. ¿Por qué? Porque esa misma defensa se puede convertir en arma. Eso nos decía nuestro maestro. La defensa se puede convertir en arma. Y cuando sucede eso, ustedes, ¿saben qué? Ustedes perdieron. Porque fíjense que es bien extraño, pero el maestro que nosotros teníamos, él no nos enseñó a pelear, sino a respetar a nuestro contrincante. A eso nos enseñó. Extrañamente, porque la mayoría de maestros enseñan de una manera diferente. Ah, te encontrás a alguien que te quiere dar dura, dale, que no se levante. Pero este maestro era diferente. En el momento en que ustedes entran en combate y dañan al otro, ustedes han perdido. Perdieron la pelea mucho antes. La pelea se gana sin pelear, decía él. Y yo todavía guardo eso aquí. Ahora bien, en las oraciones también se pelea, ¿no? Y se pelea con los enemigos. Imagínense que hay personas que le tienen tanto odio, pero tanto odio a Satán, que lo incluyen en sus oraciones. Yo he escuchado oraciones así. Y dice, oh Padre, que por favor llegue el momento que se meta ese Satanás en el infierno para que ya no vuelva a molestar a nadie, que se queme y se pudre allí. A mí hasta miedo me da escuchar esa clase de oraciones. No sé, siento que los pelitos se me paran cuando escucho a alguien orar así de esa manera. Bueno, vamos a leer un último texto y vamos a compararlo con otro y vamos a finalizar. Lucas 11, versículos del 1 al 13, voy a leer de corrido. Dice de esta manera. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Lo voy a dejar hasta ahí. Usted ya se sabe todo el Padre nuestro. Estoy seguro. El que escuche este mensaje. ¿Saben por qué Jesús por qué creen que Jesús ocupa esa frase, Padre nuestro ahí? Porque esa palabra nuestro incluye a los que están alrededor. O sea, no solamente es Padre suyo, sino que es Padre de los demás. Por eso es que se incluye esa palabra nuestro ahí. Y como la oración no se trata de pedir solo para sí mismo, sino que se trata de pedir por los demás, con ese nuestro usted está incluyendo a todos sus amigos, sus vecinos en la oración, a todos los que están a su alrededor. Por eso es que Jesús enseñó a orar de esa manera. Solo voy a leer algunas partecitas del Padre Nuestro. Y en el versículo 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En mi iglesia había un hermano que él arrendaba casas.
Y una vez en un sermón yo dije, ¿alguna vez ha perdonado la deuda de una persona que no puede pagarle a usted? Y el hermano se levantó, el hermano que arrendaba casa, y me dijo, ¿cómo voy a perdonar la deuda de otra persona si la Biblia dice que el que presta tiene que pagar? Y Juan Miguel, como buen cristiano, en ese momento, solamente le dijo, hermano, le dije yo, si el Padre le ha perdonado mucho a usted, ¿no puede perdonar una sola deuda? Estoy hablando de cosas materiales. Una sola deuda, pequeña, a una sola persona. Y yo pregunté, ¿alguna vez usted ha perdonado la deuda, o sea, de una persona que no puede pagarle a usted? O sea, no puede pagarle los $10 que le prestó. ¿Alguna vez le ha perdonado? Y dice, o sea, sin guardarle rencor, claro, seguirle hablando como amigo y todo. ¿Usted le ha perdonado la deuda? Él se molestó en ese momento. Y menos mal que no se fue. Entonces, a veces nosotros decimos, bueno, pero hay personas que sí pueden pagar y no me pagan. Y yo les pregunto, ¿y nosotros podíamos pagar? Hay personas que sí pueden pagar la deuda, pero ellos, como decimos en El Salvador, se hacen los suizos y no pagan. Pero en Mateo cambia la situación. ¿Saben que Mateo, fíjense que aquí habla de cosas espirituales, en este texto, de Lucas? Lucas habla de cosas espirituales, pero Mateo en el Padre Nuestro, él lo enfoca en perdonar, o sea, gente que le debe dinero. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que él enfoca el Padre Nuestro en este versículo? Lo enfoca en dinero. ¿Y sabe por qué lo enfoca en dinero? Porque él, cuando conoció a Jesús, literalmente hablando, él devolvió más de lo que había robado e incluso perdonó pagándoles él, imagínense, pagándoles él a ellos con dinero o sea, que ni siquiera le debían. O sea, él dio dinero incluso a personas que ni le debían. Por eso es que él enfoca el Padre Nuestro en este versículo al dinero. Y Lucas lo enfoca a lo espiritual, hablando de pecados. Y perdona nuestros pecados. En el original va a decir, porque también nosotros perdonamos a los que a los que nos han hecho daño, o sea, a los que han cometido pecado en contra de nosotros, a los que nos han agraviado. Eso quiere decir el texto, porque aquí dice a todos los que nos deben después, pero está enfocado en lo espiritual. Y los quería llevar a este texto porque aquí este texto está un poco extraño porque dice, y no nos metas en tentación. Yo les pregunto, hermanos, ¿el Eterno mete en tentación a las personas? ¿El Eterno tienta a las personas? ¿Y por qué el texto dice así? Yo quiero que uno de ustedes, no sé si tiene alguna otra versión de Biblia, que me busque Lucas 11:4 y que me diga si dice algo diferente. Porque aquí dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No sé si alguien tiene una versión diferente allí, como dice.
Si no, vamos a pasar a lo siguiente. No hay, ¿verdad? Bueno, pero en Mateo capítulo 6, que es de lo que estaba hablando, versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de que él manifiesta, o sea, dice el Padre Nuestro, lo enfoca en dinero? Mateo lo enfoca en dinero. ¿Y saben qué? Es extraño, pero el evangelio este sinóptico que se parece a Lucas, también dice, y no nos metas en tentación. Aquí hay algo extraño. Porque quien dice de que el Señor, o sea, el Padre, no mete o no lleva a tentación o no tienta a nadie, es Santiago. Pero ¿por qué Mateo y Lucas sí dicen que el Padre es el que pone en tentación? Está un poco rara la oración ahí, pero bueno, yo no estoy de acuerdo. Porque Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, de parte del Eterno, porque el Eterno no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, es por su propio deseo. Y para finalizar, yo sé que ustedes ya conocen esta parábola, pero para que ustedes la recuerden, ustedes se van a dar cuenta de qué parábola es. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Oh Padre, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano o como este ladrón que tengo aquí a la par. Ayuno 2 veces a la semana. Solo noten lo que está diciendo en su oración este hombre. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, o sea, el ladrón, el mañoso, como decimos en El Salvador, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Padre, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Por eso es que es hermosa esta parábola, porque noten lo que sigue. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y noten, ¿quién salió justificado de los dos? Esa es pregunta para ustedes. Publicano. El que se humilló, el que ¿No? reconoció su pecado o ¿Segura? reconoció su vida. ¿Segura que solo el publicano, hermano? Miren, es que Jesús es maravilloso. Cuando Él da una lección, no la da así por así. Recuerdan que hay un texto también en donde Él dice que hace llover sobre justos e injustos. ¿Recuerdan? Pues aquí hace lo mismo Él. Él mismo en el versículo 14 dice, os digo que este, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, no dice, aquel lo voy a dejar así a la perdición, sino que dice que a este se le escuchó primero y luego se le va a escuchar al otro.
¡Wow! O sea, hermano Juan Miguel, que también a los injustos, aunque se estén regodeando, aunque se estén eh, enorgulleciendo, aunque se estén jactando, ¿el Señor los escucha? Sí, porque Él no escatima a ninguno. ¿Que lo va a escuchar hasta después de un tiempo? Sí, pero lo va a escuchar, lo va a atender, pero siempre lo escucha, siempre responde, siempre lo va a terminar justificando, aún siendo como es. Porque este fariseo, si ustedes notan, él estaba orando con egoísmo, estaba orando con orgullo y estaba orando con jactancia. E incluso se comparó con el que estaba a la par y que estaba orando y posiblemente ni siquiera se escuchaba lo que decía. Se comparó con él. Así que si de usted llegase a salir una oración, que sea para establecer una conexión, comunicación con él y para pedir por los demás. Y si usted quiere pedir para sí mismo, hágalo. Pero no se olvide de que no solamente usted vive aquí en esta tierra. Que tengan un lindo día cada uno de ustedes y muchas bendiciones y gracias por estar aquí presentes en este tema.